por la nieve. Y la palabra de hoy está dado para la dedicación de los oficiales del 2025. Estamos dando este culto para aquellos que dieron, los oficiales que dieron para Dios y para darse a sí mismos a Dios. Y todos aquellos que han dado, parece que están trabajando, pero es la palabra de Dios en ellos. Y está escrito que todo lo que necesitan es la lealtad a Dios. Y solamente cuando los soldados dan toda su vida al país, nosotros damos toda nuestra fe a Dios. Así que oro que la iglesia se convierta en la respuesta para todos ustedes. Y cuando los israelíes estaban caminando, les dijo que vayan al tabernáculo y del tabernáculo tengan el culto. Y es lo mismo que nosotros. Y estamos viviendo esta vida parece el nada, pero tenemos que vivir nuestra vida alrededor del culto. Entonces, si este culto se tiene que convertir en la palabra más anticipada de su vida y es invisible a nuestros ojos, pero en ese momento de culto, el Espíritu Santo y el Dios Trino trabaja. Y estamos juntos en este lugar, dando culto, trascendiendo tiempo y espacio. Dios está haciendo. Y es por eso que viene al culto, caminó pasando esas carreteras con hielo. El culto no es un tiempo largo. El culto no es un tiempo con largo tiempo. Y oro que ese sea el momento en el cual están dando todo su corazón, todos sus pensamientos y su mente. Y que es lo importante en el culto es la oración y la alabanza también. Cuando abre su boca, cuando da alabanza, Dios está agradecido. Los ángeles se movilizan. Y cuando oramos, todas las fuerzas de Satanás están rotas. Y es la oración en la cual la tierra, el cielo se juntan y también tenemos sanidad. Y cuando Pablo estaba en silencio, estaba en la prisión, ellos alababan, oraban y todas las puertas de la prisión se abrieron. Entonces, cuando usted ora en el tiempo de culto, poderosamente todas las puertas del sur, oeste, oriente y occidente se abren. Y todos los horarios, los programas del culto está trabajando la gracia de Dios y siendo llena. Incluso cuando los ordenados vino para dar la oración, toda la iglesia está orando todos juntos. ¿Por qué? Porque es una oración representativa. Dios responde a todos los oficiales de la iglesia. Y hay un tiempo importante también para todos los miembros de la iglesia, el cual es el momento de la ofrenda. El momento de la ofrenda es cuando la restauración de la luz está restaurada. Usted tiene que preparar su ofrenda más antes y dar su ofrenda. Y
Y el diezmo no es suyo, sino es lo que Dios te ha dado a ti. Y cuando usted da toda la construcción, las misiones, el RUTC, todas las fuerzas, toda la economía de la incredulidad están rotos y la economía de luz está restaurada. Dios sabe nuestras finanzas, las situaciones de nuestras finanzas. Entonces, cuando ustedes están preparados su ofrenda, realmente oren y preparen en fe. Y Dios va absolutamente a darte la economía de luz para llevar la economía y salvar a los remanentes. Y cuando los oficiales de la iglesia realmente disfrutan esta bendición, es posible para ellos hacer el trabajo de Dios. Y oración, que la llanura del Espíritu Santo pueda restaurar todo lo que su pasado y todo lo que está pasando en usted. Y no puede llevar el trabajo de Dios con las cosas del mundo. Tiene que realmente orar que todos los métodos que usted está teniendo no sean los trabajos que están dando, todos los trabajos que están dando a la iglesia sean dados realmente y guiados por Dios. Es por eso que está disfrutando el misterio del culto de oración. Porque si no tiene este misterio, entonces va a continuar haciendo su propio método y el método de los otros. Así que oro que todos los oficiales de la iglesia disfruten el trabajo de Dios por medio del año. Entonces, con el culto que reciba la guía, la respuesta toda la semana. Y con esa respuesta que se está dando a nosotros, tenemos que continuar imprimiendo esto en usted. ¿Por qué? Porque si eso no toma lugar, sí, va a tratar de regresar a sí mismo, usted de sí mismo, de Génesis capítulo 3, 6 y 11. Y trata de seguir o practicar después de recibir la respuesta, la palabra y confirmar. Y después de recibir la palabra, usted es guiado con la fe y Dios va a trabajar con esos lugares. Y cuando Dios está dando su trabajo, trabaja por medio de sus personas. Y cuando Dios lleva todo el trabajo, está trabajando en cada individuo. En Romanos capítulo 1, 17 dice que el, el que tiene fe tiene que vivir, el que tiene fe tiene que vivir por fe. Porque nuestro camino de fe es creer en Dios. Y el camino de fe, la vida cristiana, es por medio de la iglesia, pero también afuera de la iglesia. Es por eso que la iglesia primitiva tuvo la bendición de todos los días en el templo, de casa en casa. Es por eso que todos los trabajos que están creciendo el domingo tienen que crecer en su campo. Porque si esto no toma lugar, entonces va a vivir una vida o una segunda o triple vida. ¿Y qué tan difícil es vivir todos una vida diferente, separada en su casa, en su trabajo, en su escuela?
Y oro que por medio de la palabra, la oración que usted tiene, que hizo este domingo, que estudie y que neutralice sus hijos y lleve su negocio 300% en oración. Este es el misterio de una vida cristiana y el poder. Y el poder. Porque si no, entonces usted va a continuar en preocupaciones mientras hace dinero y estudia. Porque hay muchas cosas veces en la cual estamos engañados y estamos viviendo nuestra vida. Y si realmente cree en Dios 24 horas, entonces no se va a preocupar y no va a convertirse en una persona de esta manera. Y vamos a ser guiados antes de Dios, siendo guiados por su palabra. Y y Dios nos llamó como a Abraham, como el padre de fe. Y Dios, así que Dios vino a él para poder quitarse toda la idolatría del culto y toda la teología del culto. Y cuando Abraham estaba viviendo en Canaán, había problemas y fue abajo a Egipto. Y si ve Génesis capítulo 12, dice que había una familia y para poder darles comida, que es lo que hicieron, fueron a Egipto. Y si continúa preocupándose, teniendo incredulidad, entonces esos problemas se convierten en algo más grande. Y se preocupa. Se preocupa que Sara, su esposa, quien estaba tan hermosa, tenía problemas. Porque estaba en todos esos miedos y ocupó el humanismo. Y estaba siguiendo el humanismo. Dice, no me llames como un esposo, pero dile a las personas que yo soy tu hermano. Y él cayó, él se sentía amenazado por lo hermosa que ella era. Y Sara era tan hermosa que fue llamada a la casa del faraón. Y como el faraón estaba tratando de hacer a Sara como su esposa, le estaba dando todos los animales y qué es lo que qué es lo que Abraham hizo. Abraham y Sara hicieron mal, pero Dios castigó al faraón. No estoy diciendo que lo que Abraham hizo fue correcto, pero porque Dios necesita llevar su trabajo por medio de Sara y Abraham, Dios los protegió y Dios maldijo al faraón. Y en otras palabras, no tiene ningún sentido. Pero Abraham hizo un movimiento mal, pero el faraón fue el que está teniendo la maldición. Porque hay un plan absoluto que Dios va a llevar por medio de Sara y Abraham. Y Dios protegió a Sara. ¿Y qué quiere decir? Que no importa qué es lo que hacemos mal, Dios nos protegerá. Y el faraón llamó a Abraham, ¿por qué me dijiste a mí? ¿Por qué me engañaste? Y Abraham llevó a su esposa. Tenemos que ser guiados por el pacto centrado en Dios.
y después vino a Egipto y después fue al lugar de Canaán. Y cuando fue allá en Egipto no había nada que poseer, pero Abraham estaba tan rico en oro y en plata. Y parece que somos ricos y todas las posiciones que tenemos las vamos a tener, vamos a estar felices. No, todavía va a seguir en conflicto. Y porque todas las posesiones con su nieta am, y también todos sus con- complejos eran como una maldición. Claro, aquellos que no poseen nada sean en conflicto, pero incluso sus familias, si son ricos, están peleando entre sí. Y Abraham hizo una resolución. ¿Y qué fue lo que hizo? No resolvió el problema, pero deseó que que su nieta se necesitaba ir. Y no es sobre resolver el problema que usted está teniendo ahora, pero manteniendo en este pacto absoluto. Tiene que hacer una resolución en frente de Dios. Y Abraham incluso ahora entendió el camino de su incredulidad. Hizo una resolución que dejará a su sobrino, a Lot, afuera, dejarlo ir. Pero no es Abraham y Lot, pero en unos términos vanos, pero es acuerdo a como esclavos. Y en el verso 9 dice que no es toda, dice, y no está toda la tierra delante de ti, te ruego que partes de mí, si fuera a la mano izquierda iré a la derecha, y si fuera a la derecha iré a la izquierda. Que su resolución, que mantenga este pacto, rompa todas las fuerzas de Satanás en el campo. Y no es sobre los esclavos tampoco. ¿Por qué? Porque su relación en sus lugares son tan difíciles. Y no es como que están tratando, pero solo necesitan una resolución. Hizo una resolución para que deje a su nieto ir, a su sobrino ir. Y cuando usted escoge, cuando usted decida su vida cristiana, su camino de fe, Dios va a bendecir. Pero como sea, si continúa en incredulidad, va a haber conflictos y va a haber problemas. Y los israelíes después de Éxodos no fueron, no se fueron de la oscuridad y siguieron en problemas con medio de su incredulidad. E incluso después de creer en Jesucristo, nuestra fe cambia, pero todavía podemos tener problemas. Y los israelíes, incluso teniendo este incidente, están teniendo este problema y están en incredulidad. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Que voy a morir con todo lo que está aquí. Pero ¿qué fue lo que dijo? Vamos a Egipto. Y continuaron teniendo la incredulidad y estaban hambrientos, tenían sed. Pero al final, todos aquellos que tuvieron incredulidad no terminaron en Canaán. Y
todas las personas que están continuando teniendo incredulidad van a ser arrestadas en el vacío. No es que hay una dificultad en el culto. Y en este lugar está el pacto de Dios, tres fiestas, el tabernáculo y el pacto de Dios. Y incluso ellos se olvidaron de la palabra y la palabra del pacto y las tres fiestas vienen a las circunstancias. Y la incredulidad está conectada con otra incredulidad. Y la incredulidad no es otra cosa más solo creer en Dios, por no creer en Dios. Todos ustedes creen en Dios. E incluso si creemos en Dios, tenemos incredulidad. Y decimos, oh no, no creo o creo en Dios. ¿Cuál es la evidencia de la incredulidad? Es que usted está continuando teniendo quejas, murmuraciones, ansiedad y conflictos. Y porque no está disfrutando la gracia de Dios, el Evangelio, está teniendo preocupaciones y sigue peleándose con los demás. Y pensamos con nuestros pensamientos solamente. Igual que Abraham, está usando toda la humanidad, todo el humanismo. E incluso para poder vivir una vida buena, se iba a ver a Egipto y llevar a su esposa y a su hermana. Hace humanismo con en el trabajo, pero cuando usted da culto a ídolos, si ve humanismo, entonces Satanás va a utilizar esto. Pero cuando usted se preocupa continuamente por días o por semanas, y si usted se preocupa en su pensamiento y dentro de usted, es posible para usted salir de su boca. Pero ¿qué es lo que desaparece? Su acción de gracias. Y cuando tiene incredulidad, la oración está tomando lugar. Cuando tiene incredulidad, la oración no toma lugar. Y cuando tiene incredulidad y se preocupa, entonces también va a afectar a la persona que está al lado de ti. Y su alma se convierte de sensible y seca. Y para poder salir de esa incredulidad, de este estado, es Cristo. Y cuando nosotros nos preocupamos, sabemos que es muy difícil. Pero cuando tiene incredulidad, entonces está ansioso. Se pone muy sensible. E incluso si esa persona no dice la cosa, entonces usted es sensible y se siente incluso más atacado. Es por eso que la palabra dice, no te preocupes. Dice, pon toda la ansiedad y dárselas en oración entonces. Pero ¿qué es lo que Dios nos da? Es solo dar acción de gracias y esto va a las leyes de Dios. Y oro que incluso de tener preocupaciones o la incredulidad en su boca, que tenga la gracia y la gracia en su corazón, que es lo que Dios nos está dando, su reino. Y Dios nos dejó estar en Él los 40 días en su reino.
Nuestros oficiales de la iglesia son aquellos que llevan la palabra de Dios en la iglesia, pero aquellos que llevan el reino de Dios también para los campos. La razón por la cual la razón del Hijo de Dios vino es para poder atrapar a todos los demonios. Bendigo a todos los oficiales que se convierten en evangelistas, que lleven el pacto y la gracia de Dios. Y cuando usted se empieza a preocupar, entonces trata de decir menos. En lugar, mejor, en ese lugar, entonces vaya en oración. Y si no, entonces la paz va a ser rota y va a empezar a pelear. Y bendijo a todos aquellos con la verdadera paz, con su familia también. Y una vez más, Dios recuerda la bendición. Y Abraham, sabiendo esto, que está continuando en problemas, los problemas están continuando en su familia, entonces hace una resolución. Y entendió, todo el lugar de incredulidad viene de su sobrino, Not. Y no solamente era directo de Lot, pero por medio de los peregrinos y también de Lot y de ese lugar. Y en el verso 14 dice, después de que Lot se haya separado de él, dice que él quitó toda la incredulidad. Y el Señor le dijo a Abraham, dice que es grandioso que cuando nos preocupamos, que tenemos incredulidad, no podemos escuchar la palabra de Dios. Porque no es posible para usted entender lo que Dios te está diciendo. Oro que ustedes tengan la gracia de Dios y que sea posible ustedes escuchar la palabra de Él. Y después de tener la incredulidad, el Señor le dijo a Abraham, dice, mira tus ojos y mira del lugar donde tú estás. Ve a todos los lados, por el cual toda la tierra se lo daré a usted y a ti, a tu descendencia será contada. Y vas a ver las cosas que no podías ver antes. Porque si tiene incredulidad, no es posible tener lo que está al lado de usted, ver lo que está al lado de usted. No puede ver la respuesta de Dios. No puede ver el campo. Está en el campo, pero no es posible para usted ver el campo como su campo. Dios nos está diciendo que levanten su cabeza y abran los ojos y miren. En el norte, en el sur, en el oeste y oeste, Él está hablando de esto. Y te daré a ti y a tu descendencia para siempre. No solamente está hablando del lugar, claro, es el local, pero está hablando sobre la evangelización mundial. Y en el verso 16 dice que haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y dice, adelante, si alguno pues te daré todas las bendiciones a ti. Y no tiene ningún hijo, pero el Dios le dijo, voy a convertir a tu descendencia como a tu descendencia, pero que crea en Dios. La fe es la seguridad de salvación. Fe es una creación, es creer en las cosas que no puede ver. Y Dios está teniendo a Abraham en el lugar y le está diciendo que mire todas las estrellas, toda
Dice que mire todas las estrellas, mire la arena y voy a hacer tu descendencia bendita. ¿Qué quiere decir? Que realmente lo imagine y lo tenga como un sueño. Y después de recibir la palabra de Dios en el verso 18, edificó allí un altar a Abraham para el Señor. Y en el nombre del Padre de fe puso el culto. Y vivió una vida centrada en el pacto, la iglesia y el trabajo. Y oro que puedan tener esta gracia del pacto de Dios. Y Dios continúa alineando la vida de Abraham. Y dice, no seas engañado con la realidad que vas a ver con tus ojos. Abre tus ojos espirituales y mira la evangelización. Y bendigo a todos ustedes que abren sus ojos espirituales y puedan ver la evangelización mundial. Bendigo a todos ustedes que sean la evidencia y la bendición, que miren el trabajo en la evangelización en la evangelización de las 237 naciones y las 5,000 tribus. Y es la conclusión, no sea engañado por la realidad que mire con sus ojos. No sea llevado. No compita con otros o esté en conflictos. No peleen. Pero que tengan la torre de su campo en su campo. Que crezcan la torre y vayan al lugar del trono en el itinerario del Dios Trino. Y que crezca la guía del trono. Y es invisible a nuestros ojos, pero cuando continúa creciendo la torre y la guía, las señales de guías, todos los problemas, la oscuridad en usted está rota. Así que no se enfoque en resolver el problema. Cuando una persona con el pacto da culto y se hinca enfrente de Dios, Dios realmente trabaja. Y cuando Abraham quitó toda su incredulidad, Dios empezó a trabajar. Cuando él empezó a dar culto, Dios trabajó. Así que en su campo, por medio durante la semana, trate de experimentar esto. Cuando hay problemas en su vida, no sea engañado por los problemas, más hínquese enfrente de Dios, que restaure el culto, que disfrute el culto 300%. Y realmente ore para evangelización mundial, que es lo que Dios diseña. Bendigo a todos ustedes que se conviertan en los oficiales de hacer el 3 atrios y de las 237 naciones y las 5,000 tribus. No ocupe el humanismo, pero que entre en oración 300%. Y con estos 5 poderes, que sea lleno con la guía en su trabajo y tenga el 300% de evangelizaciones y misiones. Oremos manteniendo la palabra que ya recibimos. Que descubra y que descarte todos esos lugares de incredulidad y que entre en oración. Que pueda ver el trabajo del Dios Trino. Oremos.
Dios, gracias por llamarnos como las personas de pacto y como la evidencia para este trabajo. Incluso en qué tipo de situación tengamos, que no seamos con la incredulidad, que mantengamos el pacto y llevamos la confesión de fe y que crezcamos la torre del trono y llevamos el pacto en el campo. Oro todo en el nombre de Dios Jesucristo.